¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Creando Juntos Podcast, este es su locutor y productor JB. Esta semana nos vamos de visita hasta Monterrey, nos vamos a visitar a un buen amigo. Con nosotros se encuentra Ian. Ian, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo andan por allí? Oye, para que la gente te vaya conociendo mejor, son varias preguntas. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿En qué rama creativa te desenvuelves? ¿Y cuáles son tus redes sociales? Bueno, me llamo Ian, pero por mi apellido Lee y porque se me esconden los ojos cuando me río, todos me dicen chino. Ok, Sí, soy chino, o sea, mi tatarabuelo es de China, ok, y ya él llegó a México, a Ciudad de México. Mis papás son de Ciudad de México. Yo nací y crecí en Monterrey, entre las montañas. Em, Para los que no conozcan Monterrey, Monterrey es una ciudad de las ciudades más grandes de México, ujú, eh, que está al norte del país y estamos, como lo dice su nombre, estamos en medio de las montañas. Yo crecí mucho yendo a la montaña desde chiquito. A mis papás también les gusta mucho ir a la montaña. Creo que luego yo agarré esa pasión y la puse en esteroides, y me enamoré de la montaña. Hago muchos deportes relacionados con la montaña. Y esto mismo fue lo que me empezó a llevar un poquito como a la cámara. O sea, me gustaba mucho ir a la montaña y llevarme una cámara para tomar fotos. Me acuerdo que tuve la primer GoPro, que era la GoPro Hero HD, que todavía era un bloquezote enorme. sí. No tenía pantalla ni nada. Y eso fue como mis inicios, mi contacto inicial. Bueno, no te creas, mentira. Mi primer cámara fue una Digicam así chiquita que me compré una vez que creo que fui a Disney. Pero andaba mucho en bici de chiquito, en Ujú. bici de montaña. Eh, y como para hacer videos con los vecinos y así, me compré la primer GoPro. Y de ahí fue creciendo como investigarlo un poquito más. De ahí fue creciendo también la pasión por las cámaras y también por la montaña. Y ahorita actualmente tengo una casa productora en la que nos especializamos a hacer temas de aventura. Ok. Mucho documental, sí hacemos también trabajos comerciales, este, pero mucho de lo que hacemos es documental, y lo que hacemos comercial va muy enfocado con un ojo como documental, Ujú. eh, pero especializado como hacia temas de deportes de aventura. Hacemos muchas cosas con fútbol también, con soccer, Ok. eh, porque en México el fútbol es bastante grande, Sí. pero pues la escalada ha ido agarrando mucho auge. O sea, si me preguntas cuál es tu proyecto así como ideal, es algo que sea en alta montaña, algo que sea de escalada, algo que sea de bici, algo que involucre, o sea, que el tema de la logística de la producción sea complicado, porque vamos a estar 3 días sin luz, caminando, cargando el equipo. Es como donde nos especializamos más, sabiendo cómo movernos en estos ambientes. O sea, nosotros, la gente que está con nosotros es gente que está especializada para hacer trabajos en montaña Sí. y que aparte sabe usar la cámara. Ok. Eh, entonces, creo que por ahí, pues es un nicho bastante chico. Entonces, también por eso hacemos cosas de fútbol, porque pues al final de cuentas es deporte. Hay mucho más chamba, obviamente, en el tema de fútbol acá en México. Ujú. Eh, pero sí, pues nos hemos esforzado mucho por hacer trabajos que involucren el tema de aventura. Eh, y así ha ido creciendo la casa productora, juntando dos pasiones que es el tema de la aventura y el tema de foto y video. Ok, ok. Mira qué padre. El, bueno, se juntaron tus dos pasiones con, bueno, las tres. Ahorita que hablabas también de ir a subir la montaña, entonces, qué padre, hermano. Déjame te hago una pregunta. Yo normalmente no pregunto sobre deportes porque siempre hay pleitos de quién es el equipo más bueno y todo eso. Sí. Pero en tu caso, déjame te pregunto, ¿crees que el juego donde salió México del Mundial, esa fue la final? Sí, creo que fue un juego que se va a platicar muchísimo por muchos años. Sí.
Y creo que fue, porque creo que en el fútbol en específico, justo hace poquito platicaba de eso con un amigo. Ujú, El, a diferencia de otros deportes, el fútbol está muy centrado alrededor del espectáculo. Al final de cuentas hay 80,000 personas viendo el partido desarrollarse, sí. a diferencia de deportes como montañismo o así, que no hay espectadores viendo, o sea, la gente que le puede interesar no es como que va a una montaña a ver a la gente escalar, o sea, es Ujú, gente que hace el deporte también. sí. Entonces hay mucho fanático alrededor del fútbol que hace que lo que se vive en un partido Sí. pues tenga mucho más alcance y sea mucho más histórico lo que se vivió. O sea, no solo fue como un partido muy bueno entre dos equipos, fue un partido muy bueno que juntas como toda la cultura de México y luego toda la cultura de Inglaterra y luego el pique que, o sea, México era anfitrión, entonces, y todo este build-up que se había hecho y el México ya había hecho a todos los mexicanos soñar de que sí íbamos a llegar a un partido más, Sí. entonces todo esto agregado, siento que es lo que hace que un partido como este se diga que fue realmente la final. Sí, Que porque. luego el partido por tercero, o sea, por el tercer y cuarto lugar, también creo que hubo como 10 goles en el partido. Ujú, Eh, entonces sí, creo que hubo muy buenos partidos, sí. muy buenas sorpresas también en este mundial. Cabo Verde, Sí. Bociña nos regaló ahí muchas Sí. gente que ni sabía que existía Cabo Verde, ahora lo puso en el mapa. Sí. Sí, creo que es lo padre del fútbol. Al final de cuentas también yo digo que yo siempre he dicho que veo el fútbol porque hago mucho trabajo con fútbol. Ujú, De chiquito no crecí, o sea, mi casa no fue futbolera sí. y creo que el fútbol es muy así de que mi papá le iba a los Tigres, entonces yo lo voy a los Tigres y llevo yendo al estadio desde chiquito. En México así se vive mucho la cultura. Yo no viví eso en mi casa, entonces no soy como el hincha de ir al estadio y tener como el ritual del fin de semana, Sí. pero poco a poco me he ido enamorando un poco más del deporte y creo que tiene lo suyo y es bien padre, sobre todo cuando un evento como el Mundial, que realmente todos lo están viendo y te das cuenta ahí de que hasta la persona que menos te ocurrirías que le guste el fútbol y ahora ya sabe cómo se llaman los jugadores. Y, o sea, está padre cómo mueve y une a la gente. Sí. Muy padre. No, y te preguntaba porque, o sea, no sé. Yo miré algunos partidos, te voy a ser sincero, no los miré todos porque algunos fueron en la tarde y yo trabajo por la tarde. Ya. Pero siento que cuando salió México, como que el mundial se apagó. Sí. Es que, a ver, sí fue una locura. Ujú, Justo yo estuve en Ciudad de México en el partido inaugural mm, porque estamos haciendo por ahí un documental con una de las leyendas, con Raúl Jiménez, ok. uno de los jugadores de la selección mexicana. Eh, y fuimos a grabar como todo el tema de color de la ciudad y así. No nos esperábamos para nada que siendo el primer partido, o sea, obviamente íbamos esperando ganarlo, pero ya que ganamos, íbamos dos cámaras, nos vamos los dos que estábamos grabando al Ángel de la Independencia, que es este lugar donde se estuvieron juntando a celebrar. Ujú, Eh, y te lo juro que se sentía como si hubiéramos ganado la final y era el primer partido. O sea, ese partido no nos aseguraba nada, podíamos ganarlo, perderlo y no significaba nada. ujú, Obviamente, pues le levanta los ánimos al país y todo, eh, pero era una locura la celebración. sí. Nos llovió bastante, o sea, se juntó un chorro de gente en el Ángel, luego se dejó caer una lluvia tremenda y me acuerdo mucho, le platicaba a mi esposa que regresando o sea, le estaba platicando regresando de Ciudad de México, como para que entendiera la euforia de la gente. Ujú, Empieza a llover y nos corremos todos y yo alcanzo a resguardarme porque aparte traía la cámara y así, me metí como a un banco en donde había un chorro de gente. ujú, Me meto al banco y pues había un chorro de gente entrando por la puerta y así, me hago una orilla y en eso escucho a una señora gritar, ¿alguien más quiere? Y volteo para atrás y adentro del banco, estaba hablando de que era un espacio de,
10 metros por 10 metros y adentro yo creo que había 40 personas Ujú. y, o sea, todos así, ¿no? Y todos mojados, todos agitados de que habían corrido y así. Y este señor estaba repartiendo mezcal, traía su botella de mezcal y estaba repartiendo shotcitos de mezcal. Y un cuate le dice, a ver, yo me echo uno y le pasa un shot de mezcal, se lo echa. El chavo este no sabía que era mezcal, pensaba que era tequila. Ujú. El mezcal es más fuerte. Se lo toma y dice, ala, es mezcal. Y la chava se voltea y saca de su bolsa así y le saca unas naranjas partidas. El mezcal normalmente se toma con naranjita. Ujú. Entonces esta señora tenía todo preparado ahí para andar repartiendo mezcal. Y así se bajó la lluvia, salimos y había carritos de gente vendiendo eh, el drink que se te ocurriera, o sea, eh, como si fuera un barecito, Ujú. el carrito de lotes, Sí, pero era un barecito así andando. sí. Había gente caminando con cervezas, o sea, era una fiestota adentro. Eh, y ese fue el primer partido. Y de ahí nada más empezó a ir cada vez, o sea, cada partido que ganaba México iba más gente. Entonces, ahí te das cuenta cómo realmente el fútbol estaba moviendo al país. Sí, 100% hermano. Eso fue lo que también me llamó mucho la atención de que, o sea, cada vez que había un juego y cada vez que ganaban un juego, era más gente, era más gente, era más gente. Hay dos chicos que vuelan dron en México, Ujú. bueno, en el DF, que han estado aquí con nosotros en episodios y ellos estaban subiendo sus videos y ahora hubieron 800,000, ahora hubieron más de 1,000,000 Sí, ay, la madre. Más gente que la que, como decías, más gente que la que había en Cabo Verde. sí, exacto. Sí, estaba platicando con un amigo la otra vez. O sea, imagínate que esa gente se pone de acuerdo, Ujú. pueden ir a poblar Cabo Verde. O sea, Sí, de puro mexicano que se juntó en una calle de Ciudad de México, se podrían ir a Cabo Verde y ya es más de la población de Cabo Verde. sí, 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 está eso está, cañón. está bien loco, hermano. Pero Pero a bueno, ver, faltan 4 años para que volvamos a vivir sí, esa eh, euforia. regresando a lo que nos compete, eso ya fue chascarrillo. Oye, eh, ¿te acuerdas tú la primera vez que dijiste, sabes qué, me quiero dedicar a hacer algo con la cámara? Sí, te digo que mi involucramiento con la cámara fue muy progresivo porque creo que empezó desde muy chico y al principio siempre lo veía como 100% por pasión. Sí. Empecé haciendo videos con mis amigos andando en bici, de hecho por ahí hay algunos videos muy malos que hice cuando estaba chiquito con la GoPro. Sí. Eh, y luego empecé a hacer videos o sea, esos fueron como los primeros videos que empecé a hacer. Y luego empecé a hacer videos de cuando viajaba con mi familia, eh, como del viaje con la familia, como para acordarnos del viaje. En Sí. ese entonces no era como que existía las redes sociales como ahorita, entonces tampoco era como que lo hacía con un fin de hacerlo para subirlo a Instagram o así. Sí. Eh, de hecho, creo que ni a YouTube he subido esos como primeros videos. Eh, y luego, ya estando yo en prepa, en high school, empecé, como la gente sabía que yo hacía videos, empezaba a hacer videos de eh, la marca de pulseras de una chava de ahí de la misma escuela, o que no sé quién tiene un amigo que iba a poner un gimnasio y empezaba a hacer videos. Mi papá tenía una 70D, una Canon 70D, Ujú. que todavía era una DSLR. Y me acuerdo que ahí fue como que el brinco de usar una GoPro a usar una cámara ya un poco más grande, eh, y poder como cambiarle los lentes y así. Eh, entonces usaba esa como para empezar a hacer esos videos y ya empezaba como a aprender a cobrar, que en realidad no, pero pues eran muy informal, pero como que poco a poco empezaba a hacer eso. Eh, También en prepa, todos los veranos hice viajes con mis amigos, entonces también hacía el viaje con mis amigos, entonces como que siempre iba muy del lado de aventura, o sea, más como de viaje, eh, pero al mismo tiempo ya estaba explorando hacer como videos pues más comerciales, muy básicos, pero ya como para un negocio. Este,
Y cuando llega la hora de escoger qué voy a estudiar en la universidad, eh, ahí yo solito me metí a la idea de que, pues si me quería dedicar a esto, me iba a morir de hambre. Entonces, o sea, al final era como un arte y pues qué padre, pero era un hobby. Ujú, Entonces me metí a estudiar ingeniería. Aquí en Monterrey tenemos una escuela muy buena que se llama el Tecnológico de Monterrey, que justo es muy buena en ingeniería. Entonces, como que siempre mi camino que ya tenía pensado era meterme al TEC a estudiar una ingeniería. Me metí al TEC a estudiar ingeniería en diseño automotriz. Luego estudié un año de ingeniería en diseño automotriz y luego me cambié a ingeniería en innovación y desarrollo, que es como una ingeniería industrial. Eh, Solo ahí como que puedes mezclar un poquito más las materias. Al final de cuentas era una ingeniería, pero como estando, llevando un año y medio ya en carrera, me di cuenta, me sirvió haberme metido a estudiar ingeniería para saber que no quería ejercer como ingeniero. ok. Eh, y ya estando ahí, que me di cuenta que realmente no me quería, o sea, me gustaban las matemáticas, me gustaban los números, me gustaba física, pero no me quería dedicar a eso. Estando ahí dije, bueno, pues tengo tiempo ahorita para ver cómo hacer que sí funcione. Y poco a poco empecé a trabajar primero con un amigo más grande. Tengo dos hermanas grandes yo, entonces creo que eso afecta también muchos de mis amigos, o he conectado con mucha gente más grande que yo, que Mm, eso también me ha abierto puertas a probar, o sea, trabajar desde antes, porque conocí a este amigo que te digo, que se llama Adrián Álvarez. Saludos a Adrián Álvarez, que está ahorita viviendo en Dubái. Eh, Él me dio como una chamba ya más formal. Él tenía un estudio creativo que tenía como un área de diseño y un área de audiovisual. ujú, Entonces me metí yo en el área de audiovisual y ahí hacíamos más cosas como de bodas. Entonces me sirvió para explorar un poquito dentro del mundo ya de lo audiovisual todo lo que se podía hacer. Hicimos bodas, graduaciones, fiestas, también más temas como de fotografía, de estudio. Eh, Estuvo muy padre, aprendí bastante y todo esto mientras estaba todavía en la carrera, entonces me empecé a dar cuenta que sí se podía vender el trabajo como fotógrafo, videógrafo. Y justo cuando empieza la pandemia, eh, decidí abrir Ghost, que es la casa productora, Ghost Creative Works, enfocada en aventura. O sea, ya había como probado todo el tema de bodas, todo este mundo dentro del audiovisual y me había dado cuenta que eso realmente no era lo que me apasionaba. O sea, ahí fue donde decidí cómo juntar estas dos cosas. Y te digo que también siendo de Monterrey, hay mucho, o sea, hay mucha gente alrededor que hace deportes. Por ahí empecé a buscar y me acuerdo que uno de los primeros trabajos que tuvimos ya con la casa productora eh, fue grabar un grupo de chavos que se fueron de Durango a Mazatlán. Hay una carretera muy famosa que se llama el Espinazo del Diablo. ujú. Es una carretera, ahorita ya no la usas, o sea, si tú vas en carro de Durango a Mazatlán, hay otra carretera nueva que es mucho más rápida, pero esta tiene muchas curvas y va por la montaña. Entonces a los ciclistas o a la gente que anda en moto le gusta usar esa carretera porque es muy escénica. Entonces, estos chavos se fueron, es una rodada de 320 kilómetros en un día y me tocó ir a grabar eso y fue como de los primeros trabajos que tuvimos ya formales con la casa productora. Eh, entonces ahí, todavía yo estudiando, todavía estaba en carrera, me di cuenta que realmente lo que quería hacer era esto y una disculpa ya a mis papás, pero la carrera pasó a un segundo plano. La universidad fue como, y a mí también me sirvió mucho y creo que eh, sobre todo en este tipo de carreras que con todo el tema de social media y cómo cada vez crece más el tema del contenido, no hay una carrera. No estoy en contra de la universidad, pero sí creo que es un craft en el que necesitas estar haciéndolo para saber, o sea, para entenderle más y poder aprender más. Aunque yo me hubiera metido a estudiar cine o marketing o algo así en carrera, creo que no, creo que mi camino era
meterme en ingeniería para saber que no quería estudiar, que no quería ejercer como eso, Ujú, darme cuenta y no quedarme con la duda. Y al mismo tiempo me sirvió para poder, porque en mi caso fue la pandemia mientras yo estaba en la universidad, fue la pandemia, entonces no íbamos a clases y me sirvió eso mucho a mí porque estuve viajando mucho. Luego hicimos un documental de un chavo que corrió todo México. Empezó en Los Cabos, que es la puntita de abajo de Baja California. ujú. Corrió toda la península hacia arriba y luego de Chihuahua empezó a bajar todo el país y terminó en Cancún en 100 días. Entonces me fui con él, no los 100 días, pero como unos 2 meses. Eh, a darle la vuelta a todo México prácticamente. Me acuerdo de estar presentando exámenes finales en hoteles y así, porque las clases eran en línea. Ujú. Entonces, tenía esta vida como de Hannah Montana, de donde estudiaba, pero al mismo tiempo pues estaba viviendo el sueño de viajar y Sí. siempre he dicho que creo donde le agarré el saborcito al tema de foto y video fue cuando me di cuenta que la cámara podía ser un vehículo para vivir más aventuras, más viajes, más experiencias, que creo que es lo que más disfruto de esta chamba. O sea, sí me gusta ir a set, sí me gusta como estas producciones comerciales donde hay un crew enorme y así, pero mi mero mole es algo que involucre viajar, algo que involucre esta logística de hasta incluso solo te puedes llevar un lente o dos lentes porque no te cabe más, porque no puedes cargar más peso. Este, entonces, eso es lo que vi que me podía dar la cámara, que no veía que alguna otra profesión me lo pudiera dar. Ujú. Y, y justo son los proyectos que he estado buscando y persiguiendo. Y creo que es lo que más me gusta de lo que hago. O sea, creo que ese fue el enfoque que le di yo y lo que vi que podía hacer con la cámara. Sí. Fíjate qué interesante que el, el tener muchas de las veces lo que siempre dicen los papás, lo que dices tú, no, pues te vas a morir de hambre en esto creativo o en esto del arte, pero el que tú hubieras tenido que entrar a una carrera para darte cuenta que eso no era lo que querías hacer, sí me llama mucho la atención. He escuchado otras personas que les ha pasado lo mismo. Matthew McConaughey le pasó lo mismo. Sí. Él le pasó lo mismo. Eh, y fíjate, también me quedé pensando en qué tan difícil fue para ti convertir esa pasión de la cámara en una profesión. En, ok, me fui con este chavo a rodar por 2 meses ahí en su travesía. Pero qué tan difícil fue para ti el decir, ¿sabes qué? A lo mejor sí me puedo dedicar a esto. Fíjate que creo que fue un poco progresivo y al principio, o sea, obviamente te digo, desde prepa como que empezaba a vender proyectos Ujú, muy chicos y ahí era donde yo decía de que no, bueno, o sea, de esto no voy a vivir. También no tenía idea de cómo vender un proyecto más grande, que creo que son esos skills que te digo que no, aunque me hubiera metido a estudiar cine, no me hubieran enseñado. El cómo lidiar con un cliente, cómo venderle un proyecto, cómo hacer el follow-up con un cliente que ya te compró algo y le quieres vender otro proyecto, que es todo el tema de hacer el negocio. Eh, Fuera del tema del arte y de lo divertido de la cámara y así, está todo este otro lado de emprender ujú. que pues fue ahora sí que toparme con piedra y lo he platicado mucho con amigos que luego pasa que mandas una cotización y te la aceptan luego y dices, híjole, se lo hubiera mandado más cara porque me la aceptó muy fácil. Ujú, Este, el saber cómo cobrar, cuánto vale tu trabajo, creo que todo eso fue lo que fui aprendiendo cuando entré a trabajar con Adrián Álvarez. Y poco a poco él es del 92, yo soy del 99, o sea, yo tengo ahorita 27 años. ujú. Adrián era del 92, Adrián tiene ahorita 33 más o menos. Me sirvió mucho como mentor en ese entonces,
me iba involucrando cada vez más en como temas de cotizaciones y así, y me ayudó mucho a saber cómo cobrar. Cuando empecé Ghost, al principio lo empecé con él, entonces entre los dos ahí nos echábamos la mano. Adrián también es muy creativo y muy multifacético. Entre él y yo nos aventamos el logo de Ghost y así. Entonces, creo que meterle un poquito a todo también me fue dando perspectiva de que sí es el tema de, o sea, sí es una casa productora y sí es como darme cuenta que puedo vivir de la cámara, pero también es un negocio al final de cuentas. Y creo que cuando abrí Ghost, contestando como tu pregunta puntual, cuando abrí Ghost, que fue en el 2020, en noviembre, octubre del 2020, eh, fue cuando dije, o sea, estoy como quemando los barcos. Ujú. Ya me di cuenta que no quiero ejercer de ingeniero y que si ejerzo de ingeniero voy a estar de malas el resto de mi vida. Entonces, ahora tengo que ver la manera de que esto funcione. Y ya tengo los ejemplos de que sí funciona. O sea, tampoco estoy inventando la rueda. Hay mucha gente que se dedica a esto y que le va bien. Y para el nivel de vida que quiero tener, sé que lo puedo conseguir porque ya hay gente que lo ha hecho. Lo único que tengo que hacer es pues trabajar duro para lograrlo, pero como cualquier persona que está emprendiendo, o sea, cualquier emprendimiento es muy difícil al principio y no tienes idea de cómo hacer nada y cómo hacer facturas y registrar la marca y todas estas cosas que cualquier emprendedor, o sea, no es solo por yo ser artista, es cualquier emprendedor tiene que pasar por este proceso. Y pues ni modo, toca chambearle y hacer que suceda. Me acuerdo que le decía mucho a mis papás en ese entonces, si mi pasión fuera tejer y quiero tejer suéteres, pues lo voy a hacer funcionar. O sea, si realmente eso es a lo que me quiero dedicar, a una marca de ropa que sea de suéteres tejidos y veo la manera de hacerlo negocio y hago que funcione. En mi caso es el tema de foto y video porque vi todo lo que me puede dar y se alinea mucho con quién soy yo y con lo que me gusta. Entonces voy a ver la manera de hacerlo funcionar. También creo que soy alguien que le gusta mucho o sea, disfruto también mucho la parte de hacer negocio, Ujú. de platicar con la gente, de estar en juntas, de cerrar un contrato nuevo. Toda esta parte también la disfruto mucho, entonces que siento que es mi lado como ingeniero más académico. Ujú. Eh, y entonces siento que ahí es donde se junta el emprender, porque también pude haber decidido entrar a una casa productora que ya existiera, o sea, entrar yo a trabajar. Eh, pero por lo mismo como que fue el camino que vi yo más viable para mí. Y poco a poco fue sucediendo. En ese entonces todavía era estudiante, vivía en casa de mis papás, me apoyaban mucho ellos, entonces como que me servía para también ir tanteando las aguas y poder ver y al final de cuentas pues lo peor que podía pasar era que pues no funcionara y listo, regresaba como al camino seguro. Ujú. Eh, un poco así fue como cascadeando y luego, o sea, agarrando más proyectos y más proyectos. Eh, luego, Paola, mi esposa ahorita, la conocí en el 2022. Empezamos a andar, empezamos a ser novios y como al año y medio de ser novios nos decidimos ir a vivir juntos. Entonces ahí siento que fue también, o sea, un salto en donde pues ya no iba a vivir en casa de mis papás, ya me iba a independizar, entonces tenía que pagar una renta y pagar el súper y la luz y ahora sí sobrevivir en el mundo real, ¿no? Había Sí, estado subsidiado ya por muchos años. sí. Entonces creo que ahí también me sirvió mucho como para eh, bajar necesidades y realmente cuánto dinero necesitas estar generando para poder vivir y que ya no solo fuera como una pasión y, qué chido que me pagan por un trabajo y así. Eso fue hace 2 años. Este, y ya de ahí para acá, pues ha sido cada vez ir creciendo más, este, involucrándome también en proyectos más grandes. eh, y, y nada, tratar de, pues, obviamente mejorar cada día. Y también creo que mucho de esta industria en específico es conocer a
a la gente indicada y no porque sea la gente que te va a poner en proyecto para ganar un Oscar, pero a la gente indicada porque sea gente con la que congenies bien, o sea, gente con la que te puedas llevar bien, Sí. que sea gente que te guste cómo trabaja y le guste cómo trabajas tú, porque al final de cuentas mucho de la industria es recomendar a gente, porque al final de cuentas pues hay 10 personas que te pueden hacer el mismo video, pero ¿por qué vas a decidirte por esta persona o por esta persona? Entonces, creo que mucho también es el estar en la industria y conocer a más gente. Ahorita eh, produzco mucho con otros dos chavos de acá de Monterrey, un chavo que se llama Paco Guerrero y otro que se llama Pablo Leva. Pablo es argentino, Paco sí es de acá de Monterrey, pero Pablo lleva viviendo acá en Monterrey mucho tiempo. Y ellos dos también son más grandes que yo, son unos cracks y están también metidos mucho en fútbol, con ellos he hecho muchos proyectos y hemos hecho muy buen equipo, nos llevamos bastante bien, entonces también por ahí creo que otro tip, si alguien que está escuchando el podcast está empezando y eh, está preguntándose cómo hacerle como para crecer más y sí, creo que mucho también es conocer a gente, hacer network dentro del mundo de la producción y especializarte hacia lo que te gusta, o sea, porque justo con ellos coincide que también hacemos, o sea, es con quienes hago todo el tema de deportivo y aventura. Ujú. Yo estoy más especializado en deportes de aventura, ellos hacen mucho también fútbol y así, pero entre los tres creo que hacemos una sinergia bastante chida. Ellos me traen bastante experiencia porque son más grandes. Eh, y creo que mucho es eso, o sea, ser equipo, encontrar a la gente con la que trabajes chido y, y nada, explorar y hacer, o sea, lo padre de esto es que aprendes haciendo, entonces hacer más proyectos, también creo que es muy importante seguir haciendo proyectos de pasión, porque me pasó en algún momento que estaba haciendo nada más como chamba, 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 y como yo empecé, te platicaba que haciendo videos de viajes o videos de los viajes con mis amigos o los videos de la bici o así, Ujú. que pues eran 100% por pasión, eh, de repente llega un punto en el que ya lo hiciste en negocio, pero ahora no estás haciendo los proyectos de pasión porque estás haciendo puros proyectos por los que te están pagando. Y en los proyectos de pasión es en donde más puedes como explorar y darte cuenta que te gusta y que no, y cagarla y de repente volver a hacerlo y son tus amigos, entonces no pasa nada. Es como que estos proyectos de pasión creo que es muy importante mantenerlos y Sí, hacerles su espacio, porque es donde más puedes explorar y al final de cuentas es lo que te ayuda para luego reflejarlo en la chamba. sí, Eh, pero sí creo que es importante tener bien presente también los proyectos de pasión. sí. Fíjate que eso que dices es muy importante. Siento que cuando tienes así pequeños proyectitos de pasión entre las sesiones que te puedan pagar o los eventos que puedas cubrir, te puede ayudar a que, como dices tú, aprendas o practiques nuevas técnicas sin que nadie se vaya a enojar porque no entregaste algo que tenías que Exacto. entregar. Y Eh, también te ayuda a ti a abrirte más, porque si no, si es un proyecto pagado, luego no haces cosas, o sea, no te arriesgas en cosas porque te da miedo que el cliente no le guste y pues te Ujú. está pagando, entonces te ayuda a quitarle ese miedo y también siento que como no estás, pues así, no que no actúes profesional, pero como no te está viendo alguien, Ujú. tú también te das permiso de soltarte un poquito más y Sí, probar un poquito más. De repente pruebas y grabas en algún formato diferente o lo haces todo en blanco y negro o no sé, o sea, cosas así que no harías para un cliente, ujú. pero que te pueden ayudar a ti, o sea, a desarrollar. Al final de cuentas, tienes que trabajar el músculo del cerebro Sí, y ponerlo a jalar y que solito piense y se vaya y nada más haciendo estos ejercicios es como lo vas a lograr. sí. Ahorita que mencionabas también tu logo, me llamó mucho la atención tu logo, hermano, el Ghost, pero la O está desaparecida. Está chistoso porque esta es una historia bastante padre. Ajá, Eh, Tengo una perrita que se llama Maika, que es una gigante de los Pirineos, blanca. Entonces, cuando
cuando me la dieron, me la regalaron hace como 7 años, fue justo como cuando estaba pensando en abrir la casa productora y así. Y yo le quería poner a Maika Ghost por Game of Thrones, que el lobo de Snow se llama Ghost. Ajá. Dije, pues Maika va a ser como mi lobo. Ni vi Game of Thrones, nada más vi el primer capítulo y es lo único que me acuerdo, Ujú. que le pone a su lobo Ghost. Y mi mamá me decía, pero ¿cómo le vas o sea, cómo le vas a gritar Ghost, Ghost? Como que está difícil el nombre para un perro, o sea, repetirlo y gritarlo y así. Entonces al final no le puse Ghost y me quedé con la espinita. Y luego cuando estaba pensando en nombres para la casa productora, pues traía el nombre ahí en la cabeza y yo, pues le puedo poner Ghost. Y al principio ni sabía por qué, o sea, nada más porque traía el nombre ahí en la cabeza. Luego empezamos a desarrollar el logo y se nos ocurrió que la O no estuviera y la O al no estar también parece ser como el lente de una cámara, como si la cámara te estuviera viendo. Ujú. Eh, y luego pegamos Ghost a nuestro slogan, que es Stories Nobody Believes, porque como es un fantasma, de que cuentas la historia de un fantasma, pero nadie te cree que viste al fantasma, Ujú. nosotros contamos historias que nadie te cree, porque pues, son historias de aventura, súper locas, y también lo pegamos hacia que nosotros somos, o sea, nosotros los videógrafos somos fantasmas porque vamos a grabar, pero pues nadie nos ve, Ujú. o sea, nadie nos ve en la historia, pero estamos ahí detrás de todo. Sí. Entonces, estuvo padre después desarrollar, a partir de tener el nombre de Ghost que a mí me gustaba, desarrollamos como toda la identidad Sí. y salió ahí en una tarde que estuvimos pensando. No, y luego Pero también me llamó mucho la atención que vi en varias de las publicaciones que lo usas como si fuera el framing para la persona que está en la foto. sí, Entonces, muy, muy padre, muy padre. chido. Sí, sí, sí. Como que desde el principio nos dimos mucho a jugar con el logo en las fotos, justo que saliera el atleta en medio de la O, porque Ujú. pues te digo, como si fuera el ente. Eh, por ahí hace mucho que no lo hacemos, pero no sé si te echaste un clavado en Insta. Antes subíamos como unas revistas, Ujú. que eran como unos carruseles de noticias de cosas que habían sucedido alrededor del deporte. Después las dejamos de hacer, pero me encantaría en algún momento retomarlas y sí hacerlo una revista impresa. Sí, Te digo que como que estos proyectos de pasión siento que son bastante buenos para el cerebro. sí, Toman tiempo, o sea, hay también cosas que luego dices, híjole, no es el momento para hacerlo, sí, pero por ahí lo tengo, en algún momento lo voy a hacer. sí. Luego también miré que alguna persona, tal vez alguno de tus compañeros traían una playera con el logo, también me llamó mucho la atención. Sí, Sí. sacamos playeras, hicimos, eh, creo que hemos hecho tres Ujú. como drops de playeras. Una, el del cuadrito rosa, Ujú. y luego hicimos otras dos de como manga larga, que hicimos en colaboración con un estudio de diseño de acá de Monterrey, que estaban como grafiteadas, tenía una montaña, tenía el eslogan arriba, y así, estaban padres también. Ok, ok. Siento Oye, que va como de ese lado de explorar un poquito el arte de sí, diferentes ángulos. sí. Oye, ahorita que comentabas todo, cómo empezaste y todo, ¿alguna vez te dio el miedo de que, sabes qué, a lo mejor chance que no se va a poder, mejor aquí la dejamos con esto del arte? Mm, creo que sí. Em, o sea, y ni siquiera te diría que alguna vez, o sea, creo que me pasa constantemente. Ujú. eh, y no sé si sea, o sea, no creo que sea específico del arte, creo que también le pasa a mucha gente, aunque me hubiera hecho ingeniero, creo que me hubiera sucedido lo mismo de que, híjole, no sé si es aquí, porque a todos nos pasa que de repente tenemos nuestros ciclos de dudarnos a nosotros mismos y, Ujú. no sé, traes una rachita mala o así, y pues sí, pasa que digo de que, híjole, pues igual y me metí algo bien complicado y yo solito me estoy haciendo la vida más difícil. Ujú. Pero luego me encuentro en un proyecto subiendo una montaña de 6,000 metros en Bolivia y digo, no lo cambiaría por nada. O sea, Ujú.
esto es algo por lo que yo pagaría y que me estén pagando por estar aquí, eh, o sea, es el sueño. Y realmente creo que está bien cliché y lo escuchamos en muchos lados, el de dedícate a algo que te guste y no vas a trabajar ningún día. Ujú. Obviamente hay días que sí se sienten bien pesados como trabajo, hay proyectos que no me encantan, eh, o sea, hay unos que sí es como pues ir a darle el servicio al cliente y es un día de chamba y está pesado, o también días de computadora, de números, de facturas y así, que es como lo no romántico del deporte, Ujú. del arte. Sí. Pero también hay otros días que estoy en Puerto Rico grabando a los mejores surfistas de México y luego yéndome de fiesta con ellos, que digo, es, por esto empecé en la casa productora, o sea, por perseguir estas historias, por que la cámara sea como mi vehículo para viajar hacia diferentes lugares. Este año le estaba platicando a Paola, mi esposa, que creo que por Paola me encontraste, ¿verdad? Sí, hermano. Era lo que te iba a decir, que gracias a un video que subió ella fue que te encontré. O sea, me quedé, Sí, qué padre el tener a tu pareja, que tu pareja, digo, se exprese así de ti que te tengan ese buen concepto de que la vas a romper, hermano. Tú nomás necesitas echarle ganas. sí, es mi fan número uno. Y justo ese video lo hizo mientras yo estaba, creo que en Londres, en una producción Ujú. de un documental que estamos haciendo. Este, y ni me dijo, o sea, nada más me dijo, oye, voy a subir un video de ti. Y por la diferencia de horario y así, como que lo vi tarde. eh, y luego ya hasta que vi el video, le digo de que no manches, te la bañaste, me vas a hacer llorar yo Sí, estando del otro lado del mundo. Eh, pero sí creo que también eso, por ejemplo, es algo que, o sea, ahorita que me preguntabas que si hay algún día que la he dudado o así, tener una pareja que te apoye y te asegure que sí vas por el camino correcto y que otra vez vas a haber días que tal vez no te sientes bien, ujú, o que la dudes tú mismo, que no sepas si estás haciendo las cosas bien, o pues cada vez eres más grande y también si tu sueño es tener una familia, la vida cada vez es más cara, sí, eh, como que empiezas a dudar cosas, pero el tener una pareja que te apoye, creo que también es súper crucial y te da esa seguridad que necesitas para al final de cuentas otra vez salir al siguiente día y otra vez perseguirlo y otra vez seguir sí, persiguiendo el sueño de vivir de esto y como de también de al final de cuentas poder disfrutar este ratito de vida que tenemos en el sí, mundo. Entonces creo que eso también es algo súper importante y también es un eslabón súper fuerte para mí para poder seguirme dedicando a esto y poder seguir como sobrepasando y estando cada día mejor y así. sí. Este, ahorita te decía que platicaba con Paola hace poquito Ujú, que este año, o sea, cada año he viajado más que el anterior por ujú, proyectos. Y este año creo que lo tripliqué bastante porque, y creo que justo en el video lo dice, eh, nos fuimos a la Patagonia y ahí hicimos una campaña con una marca. Luego estuve en Mónaco, me tocó estamos haciendo otro documental y fuimos a Mónaco al premio histórico. Y luego me tocó ir a Londres y luego a Ciudad de México y luego a España. Entonces ha sido un año de muchos viajes que luego de repente en estos días malos como que vueltas para atrás, ujú. ves eso y dices, ok, no está tan mal. O sea, al Sí, final de cuentas, estoy viviendo el sueño y sé que tal vez hay alguien allá más chavo, alguien que está empezando, o alguien que quiere dedicarse a esto y que podría ver esto como desde afuera y diga, no manches, este chavo está viviendo el sueño, sí, pero pues tú como lo vives en el día a día, de repente se te olvida que lo afortunado que eres por estar viviéndolo en el día a día. sí, Eh, entonces sí, creo que también es importante de repente nosotros mismos reconocernos eh, el esfuerzo que le hemos metido y lo que hemos logrado también para nosotros mismos, como darnos una palmadita en la espalda y, y pues poder seguir adelante y que
sepas que tal vez tienes un mes aburrido, sin proyectos chidos o así, pero pues no sabes si el siguiente mes o dentro de 2 o dentro de 3 meses vas a tener el proyecto soñado. Y al final de cuentas es de persistencia y de estar ahí trabajando y dedicándole más tiempo. Sí. Siento que también muchas de las veces nos pega ese que le llaman el síndrome del impostor. A la gente Sí, que se dedica a hacer algo creativo, te pones en duda de verdad si soy tan bueno como para seguir haciendo esto, sí, o para que me estén llegando todas estas oportunidades. Y como decías ahorita tú, el, el, el decir, tal vez esto ya lo es lo que vivo todos los días, pero tal vez era lo que tú soñaste con hacer hace 4, 5, 7 años. Entonces, claro. disfrutar, disfrutar. Sí, con el simple hecho, o sea, de ahorita yo poder, me acabo de casar, me casé hace 3 meses. eh, Felicidades. o sea, si ahorita le hubiera, gracias, si ahorita le hubiera dicho al chino de hace 4 años que, no, al chino de hace 8 años que estaba entrando a carrera, Ujú. que se iba a dedicar a esto y que aparte se iba a poder, o sea, iba a tener el sustento económico para poderse casar y para poder vivir con su esposa y viajar y como tener esta vida con la que soñaba en ese entonces, yo creo que no me lo hubiera creído. Ujú. Y a ver, tampoco digo que ya llegué a la cima y como que estoy en el mejor lugar del mundo, obviamente siempre puedes crecer, pero sé que también es como un proceso Ujú. y veo, o sea, busco la manera como de disfrutar ahorita lo que tengo y lo que he logrado y pues también de repente aplaudirte tú solito lo que has logrado para, pues obviamente la idea es cada vez lograr más y igual y hasta algún día tener un Oscar por algún documental o lo que sea. Sí. Y en ese entonces cuando tenga eso, no voy a decir lo mismo de que si hace 8 años le hubiera dicho al chino de 27 que iba a tener un Oscar y iba a estar dando un speech, no, ni de chiste me lo hubiera creído. O sea, ahorita es algo que veo muy lejano, pero pues es de constantemente estar trabajando y pues ojalá en algún momento logremos llegar a esas ligas. Sí. También miré un video en tu perfil que decía que el pádel está bueno, pero a mí me gusta subir las montañas, algo así. No, Sí. me gustan los deportes que un error te puede costar la vida, algo así La decía. vida, Sí. sí. Eh, creo que, hago mucho, o sea, a ver, me gustan mucho los deportes de montaña, Ujú. entre ellos la bici de montaña, trail running, o sea, correr en montaña, hikes, alta montaña, Ujú. escalar y también me encanta acampar. Sí. Alta montaña no lo, no lo hago mucho. México tiene varios volcanes como famosos para hacer alta montaña. O sea, la montaña más alta de México es de 5,000 y cacho metros de altura. Eh, y el video que puse yo en ese video Ujú. lo grabé en Bolivia, justo en un proyecto al que me fui con un muy buen amigo, Daniel Manso, que se le vendió a una marca de ropa que se llama Maja, Ujú. una marca mexicana. Entonces el proyecto era que Daniel iba a ir a como a hacer varias montañas, entre ellas estaba en donde grabé, que se llama Huayna, el Huayna Potosí, que es una montaña de 6,088 metros de altura, que está en Bolivia. Ujú. Para esa subimos varias montañas en México y fue como todo parte del proyecto, o sea, subir las montañas de México y luego ir, o sea, como el cierre del proyecto era ir a subir esa montaña. Este, que ahí era donde, te digo, de repente estoy viajando a Bolivia, subiendo una montaña de 6,000 metros y Ujú. digo, pues o sea, esto es por lo que empecé la casa productora. Sí. Este, pero era mi primera alta montaña, o sea, yo no había hecho ninguna de las montañas de los volcanes de acá de México. Eh, Me aventé a hacer esa y la verdad es que me fue bastante bien, la disfruté un chorro. El mal de altura me trató bastante bien, o sea, no batallé mucho con el tema de la altura. Eh, y es una montaña de las de alta montaña, creo que es una montaña fácil, o sea, no tan técnica, solo el tema de la altura. Eh, pero sí, pues al final son deportes en los que, pues sí, un mal paso, te caes. Justo acaba de pasar esta semana. Hubo una avalancha en Broad Peak, una montaña en Nepal, Ujú. un 8,000.
y se murieron 10 personas. O sea, era una expedición de varios, aparte era una expedición de puro eminencia del montañismo. Entre ellos iba Nims, que Nims tiene un documental, o sea, Nims se hizo famoso porque tiene un documental en Netflix que se llama 14 Peaks, Sí, 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 que sí. fue el cuate que subió los 14 8000 en menos de 6 meses. Sí. Bueno, él se murió esta semana Ah, en una avalancha. Entonces, al final son deportes que por más experto que seas o por más técnica que tengas o todo el tiempo que lo lleves haciendo, de repente la montaña te lleva. Este, o hay una avalancha, o te caes a un crevasse, o se cae una piedra, o sea, hay muchos factores que no puedes controlar en el montañismo. ujú, eh, que pues te pueden terminar costando la vida. O sea, aquí sí el riesgo es la vida. sí, Eh, entonces, pues sí, de ahí nace el video, o sea, ese video más como con con humor, sí, pero pues son deportes de alto riesgo, que tratas de mitigarlo en su mayoría, o sea, hay protocolos para tratar de que no sucedan estas cosas, pero pues nada te exenta de estar expuesto a los elementos y que te pueda pasar algo. sí, Y luego agrégale que tienes que subir con la cámara y cargando el peso de la cámara y del dron y así. sí, Eh, Está interesante, son unas logísticas interesantes esos sí. proyectos. Sí, no, pero al final del día, ya lo dijo tu esposa, tú traes colgada la cámara todos los días, nomás te la quitas para bañarte, entonces ya tienes Sí, práctica. exacto. Me acabo de aventar una aventurita esta fue por pasión, fue con Ajá. unos amigos. De Toluca a Valle de Bravo. Es una caminata como de 60 kilómetros y la hicimos en 2 días. O sea, la mitad, el primer día Ujú, dormimos en medio y luego la segunda mitad. Y me traía como unos 5 kilos extra que los demás porque traía yo el dron, la cámara y así. ujú, Y me pasa muchas veces que me llevo el dron y termino sin volarlo porque no se puede, o sea, porque la zona no lo permite, porque lo traía guardado muy adentro de todo y como que era más tema sacarlo a que volarlo. ujú. eh, entonces esta vez dije, no, sí lo tengo que volar, sí lo tengo que volar. Lo cargué y había una parte en específico que yo sabía que íbamos a cruzar como unos humedales, que eran como unos lagos. Ujú. Y al final sí lo volé y estaban padres las tomas. eh, pero pues lo estuve cargando 60 kilómetros para volarlo 15 minutos. Pero pues digo, son los sacrificios que si no lo hubieras llevado hubieras dicho, y si me hubiera traído el dron, Exacto, hubiera grabado aquí y hubiera quedado bien exacto. padre. Sí, Más vale, muchas de las veces más vale estar preparado para lo que puedas necesitar, aunque no lo termines haciendo. sí, sí, es mejor traerlo y no necesitarlo a que necesitarlo y no traerlo. Sí, 100%. Oye, de todos los deportes que has cubierto, pues miré las fotos que subiste de las carreras en Mónaco, miré la ca- carrera de personas corriendo en el cerro, motociclismo extremo, surf, el fútbol. ¿Tienes algún deporte que a ti sea tu favorito de que este es el que me gustaría hacer todo el resto de mi carrera? Creo que depende en qué momento, en qué etapa de mi vida me preguntes. Ahorita Ajá. estoy muy clavado con el trail running, Ujú, este, porque justo tengo una carrera en noviembre. En noviembre corro una carrera de 230 kilómetros en relevos, o sea, con 4 amigos. ujú, Entonces estoy ahorita muy clavado con ese deporte. Y ahorita, por ejemplo, he abandonado mucho la escalada, pero la escalada creo que es el deporte que más me gusta y más disfruto hacer, aunque ahorita llevo mucho tiempo sin practicarlo. ujú, eh, Creo que es el deporte que más me gusta, como todo alrededor del deporte, o sea, toda la cultura alrededor del deporte, eh, lo que involucra el ir a escalar. O sea, un día de escalada es bastante padre, todo el ritual religioso de
llegar a la montaña, sacar todo el equipo, Ujú. pues desde manejar hacia donde vas a escalar, porque pues no es como que o sea, puedes ir a un gimnasio a entrenar, pero la escalada en roca, pues tienes que manejar 40 minutos para llegar a la pared y así. Creo que la escalada es lo que más me gusta. Ahorita traigo mucho más presente el trail running, pero creo que la escalada es lo que yo más disfruto a practicar. Ujú. Eh, Grabar, obviamente hay experiencias que se sienten mucho más únicas. O sea, el tema de Mónaco fue algo de otro mundo porque también soy muy fanático de la Fórmula 1. Entonces, Ujú. el poder estar... es la primera vez que iba a Mónaco. Ujú. Entonces, estar en un lugar, en una carrera que yo he visto varias veces en la tele y que es tan histórica y luego aparte Checo Pérez ganó Mónaco, o sea, como que es una carrera bastante icónica. Sí. Eh, y luego aparte estar ahí con uno de los pilotos con el que aparte tenemos muy buena relación. No sé, como que fue una experiencia bastante padre todo lo que involucró el estar en Mónaco y literalmente estás a centímetros de donde pasan los coches. Y estás hablando de que son coches históricos, entonces son coches B10, B8 que suenan increíble, Ujú. a diferencia de los de ahorita que ya son más eléctricos que motor. Sí. Y los sientes pasar aquí al ladito y te mueve la barda y se te mueve la cámara y así. Entonces, esas son, por ejemplo, experiencias muy, muy únicas que poca gente vive y que es padrísimo estar ahí y sobre todo si te gusta, o sea, porque es un deporte que me encanta y que sigo, Ujú. entonces poder estar ahí también es algo bien chido. Sí. Oye, ahorita que mencionabas Mónaco y eso me quedé pensando. eh, Ahorita, gracias a tu casa productora, viajas por muchas partes diferentes. ¿Tienes una idea de cuántos países has viajado? Fíjate que he querido hacer el conteo, pero no tengo idea. Quién sabe, te tiraría un número así nada más por decir, pero no sé, nunca me he sentado como a contarlos. Tengo que hacer esa lista Ujú. para saber a cuántos lugares he ido y cuántos me faltan. Vas a terminar haciendo un mapamundi con lacitos Sí, rojos. sí, ándale, así. Eh, ok, de todos los lugares que has ido, ¿cuál para ti ha sido el más impresionante que has visitado? Creo que no sé si la Patagonia o eh, Hawái. Hawái no fue por un proyecto, Hawái fue mi luna de miel. Ok. Eh, pero igual es un lugar, aparte Hawái, a mí siempre me encanta, o sea, desde chiquito también veía videos de gente en Hawái, gente que iba a brincar en los cliffs de Hawái y así. Ujú. Hay muchísimas películas muy famosas que se han grabado en Hawái, Jurassic Park, o sea, como que lo he tenido muy presente también desde hace mucho tiempo. Ujú. Y o sea, es un lugar increíble, súper impresionante las formaciones de la montaña, como todo está hecho por lava, el mar también bastante increíble. No sé, como que el ser una isla se siente, también tiene una cultura bien bonita. Eh, Hawái fue muy padre. Y la Patagonia también creo que fue o sea, es de los paisajes más como alienígenas que he visto, o sea, Ujú. porque pues son montañas o sea, como pedazos de piedra así enormes, lagunas de glaciar en medio de la nada. Ujú. Nos tocó, hicimos una cabalgata en la Patagonia también. Son lugares como muy remotos que al final de cuentas es como la naturaleza en su máximo esplendor y en la Patagonia veíamos unas nubes que nos estaban diciendo que se forman por el frío y por el aire. Ujú. En la Patagonia vimos, o sea, estuvimos en el aire más fuerte que hemos estado, o sea, eran ráfagas que movían el carro, o sea, nosotros íbamos adentro del carro y se sentía Ujú. donde se movía. Y por lo mismo, o sea, son unas nubes
que parecen como unas naves espaciales. Mm, Este, entonces, o sea, esos lugares realmente te sientes como en otro lugar, o sea, en otra parte del planeta, sí. y creo que son bastante increíbles. Y creo que en algún momento voy a conocer otro lugar que tal vez me llame más la atención, Ujú. pero ahorita creo que Hawái y la Patagonia se me han hecho espectaculares. ¿En la Patagonia fuiste a Torres del Paine o dónde fueron? Sí, a Ah, Torres del Paine. ya. Nos quedamos en Puerto Natales Ujú. y de ahí vamos a Torres del Paine y nos aventamos justo el hike a la base de Torres del Paine, Sí. que fue como el hike. O sea, hicimos muchos, pero el de a la base de Torres fue el más largo, que creo que son como 20 y tantos kilómetros. Este, pero sí estuvimos yendo ahí al parque. Sí. Fíjate que ese es uno de los lugares que yo he querido ir, no he podido ir. Eh, He querido ir porque hablé con un chico de Argentina y Ah, mira, él hizo toda la carretera 40, todo el tour. ya. Y él es fotógrafo, pero es fotógrafo de nocturno, se puede decir, de Mm, estrellas y todo con paisajes. ya, Y él me contaba toda su travesía que hizo para llegar ahí. De hecho, hasta escribió un libro porque pues él no era fotógrafo. Él agarró la cámara porque andaba en bici y gracias a la bici fue y le dijo a unas personas que estaban en un lugar que pues él podía tomarle las fotos mientras que andaba en la bici y le ya. dieron una cámara y de ahí se Ah, agarró y mira. se hizo fotógrafo. Ajá. La Y cámara él llega me... a la gente indicada. Sí, y él Es me como contaba eso. es como la espada de Merlín, que solo el indicado la puede sacar de la piedra. Ándale, ándale. Así nos llega la cámara a la gente indicada. Sí, 100%. ¿Crees que ha habido alguno de los lugares que has visitado que te ha cambiado la manera que ves el mundo? Sí, sí, y yo creo que más que un lugar, eh, o sea, más que un lugar como físico, o sea, Ujú. el lugar en sí, creo que la gente, o sea, Ok. el ir a diferentes lugares y platicar con la gente, también creo que es algo bastante padre eh, de dedicarnos a esto. Sí. En el proyecto que te digo que hicimos con el chavo que corrió todo México, me tocó ir a muchos lugares de México, de mi propio país, que yo creo que nunca hubiera ido porque no son tan conocidos o porque tal vez es un poco peligroso llegar allá en carretera o no hay aeropuerto cerca. Ujú. eh, la logística de llegar ahí, o sea, es difícil. Eh, y conocí a mucha gente en ese rol por México que no hubiera conocido, o sea, mucha gente muy sabia, eh, mucha gente que pues crece en un ambiente bastante diferente al nuestro Ujú. y de repente te topabas a niños en una comunidad maya que todavía ellos hablan maya, o sea, la comunidad ahí habla maya, unos niños hermosos que te recibían con los brazos abiertos, nos pusimos a jugar con ellos ahí, Ujú. ellos juegan o sea, en su pueblo ahí hay unas ruinas que nos estaban platicando que esas ruinas no saben cuánto tiempo llevan, pero creen que llevan como más de 800 años ahí, una casa, o sea, que parece como un castillo que está ahí abandonado, y Ujú. los niños juegan ahí, están descalzos, de repente íbamos caminando y agarraban frutas de los árboles, que te bajan como es el libro de la selva en vida real, Ujú. eh, y como ver estas interacciones de la gente con el lugar y con la naturaleza, eh, creo que te abren la perspectiva y te hacen ver la vida de una manera diferente y por lo mismo como que tratar de conseguir ángulos diferentes con la cámara, Ujú. para poder al final de cuentas tú, como enseñar. Mucho es porque, y creo que este es el síndrome del fotógrafo, del videógrafo, es que estás viendo las cosas y piensas en como la historia, o sea, o cómo lo quieres contar o desde dónde lo quieres
contar, cuál va a ser el ángulo. Y creo que el estar viviendo como estas experiencias, Sí. pensando en la cámara, te, te hace como hacer un poquito más de introspección y analizar a los niños y ver cómo los quiero grabar y cómo quiero contar su historia. Entonces, creo que la mezcla de los dos es lo que hace que realmente sea como una interacción que te cambie. Ujú. Porque le pones mucha atención y lo haces con mucho, pues sí, con mucha intención, para al final de cuentas contar una historia que valga la pena. Sí. Fíjate que eso también te iba a preguntar cuando al momento que tú haces una grabación, eh, grabas solamente las tomas que, que te van saliendo o como se te van ocurriendo, o ya tienes una, no sé, una musicalización o algo en mente donde vas a poner esas imágenes. Depende mucho del proyecto. Ujú, Normalmente para proyectos de documental, como no sabemos a lo que nos vamos a presentar, o sea, ujú, realmente mm, todos los días son una sorpresa, por más que planees y obviamente tratas de tener lo mayor controlado posible la situación para que sepas qué puedes hacer y qué no y cómo va a estar la situación. ujú. Pero pues hay muchas cosas que se salen de nuestras manos que no podemos controlar, Sí. sobre todo en el tema de documental. Eh, entonces, mucho es improvisar y, ver la manera de armar la historia. O sea, sabes la historia que quieres contar, eso sí. Ujú, La historia puede ir cambiando un poco, pero sabes que la historia va a ser el objetivo de que Daniel Manso va a subir los 4 picos, va a subir estos 3 picos en México y luego va a ir a subir para poner a Maja, la marca, en el punto más alto que ha estado. ujú. Eh, Esa es la historia. Que se logre, quién sabe, que se rompa la pierna en el proceso, quién sabe, que nos agarre una avalancha en medio, quién sabe, y eso va a hacer que la historia vaya evolucionando y al final de cuentas mi chamba es contar esa historia como vaya evolucionando. Ujú. Eh, entonces es muy difícil antes de pensar ya como en una musicalización, porque pues no sabes al final de cuentas si va a ser una historia de éxito y de alegría o si va a ser una historia de que hoy estuvimos atrapados 3 días en una tormenta y hubo un chorro de tensión. Eh, Al final de cuentas tienes que estar, o sea, tienes que termine el proceso para ahora sí saber, ya que tienes todas las herramientas, es como un rompecabezas y Ujú. vas agarrando y vas acumulando como piezas Sí. y ya al final que tienes todas las piezas, ahora sí empiezas a armar y vas viendo cómo termina el producto final, Ujú. pero no es algo que tal vez tienes 5 piezas al principio y puedes ir poniendo esas 5 piezas y te dan una imagen medio por ahí de lo que va a ser el final. Pero todas estas otras piezas después te cambiaron completamente la imagen y al final de cuentas terminas con un proyecto que no sabías que era lo que iba a suceder, Sí. porque pues estás expuesto ahí a los elementos y a todo. Y pues mucho es eso, o sea, es estar listo para lo que suceda y poder, mientras yo esté contando la historia de lo que está sucediendo, eh, o sea, al final del proyecto me preocupo por ya armarlo completo. ¿Crees que a la hora de ser un videógrafo es muy importante saber contar una historia o tener un buen storytelling? Sí, y yo creo que es lo más importante, Ujú. porque sea lo que sea que estés haciendo dentro de la producción, Sí. tienes que entender la historia que se está contando para que puedas aportar a la producción. Ujú. Y, y creo que también, obviamente, cada quien recibe la historia y hasta cada quien de los que ve el producto final, o sea, cada quien que ve una película o así, Ujú. recibe la historia de una manera diferente y cada quien la interpreta diferente por la situación por la que esté pasando cada persona y lo que sea. O sea, no es lo mismo una mamá que ve el documental a un niño de 15 años, porque tal vez el niño de 15 años ve a la persona como su héroe y dice, no manches, yo quiero hacer eso, y la mamá la ve preocupada porque está pensando que podría ser su hijo. Entonces,
cada quien lo va a vivir diferente y también cada quien de los que está produciendo la historia lo vive diferente, pero Ujú. mientras entiendas como el objetivo y la historia que se está tratando de lograr, se va, o sea, todas esas perspectivas diferentes suman para poder tener la historia final. Hay el documental de Free Solo, Ujú. que creo que fue el documental que puso el mundo de la escalada en ojos de todos porque ganó un Oscar y así. Sí. Eh, Ese documental lo dirigió Jimmy Chin, que Jimmy Chin es un director muy pistola, porque aparte él es escalador y fue escalador, vivía en su carro, creo que, o sea, fue dirtbag como por 10 años, vivía en su carro y así, Ujú. y también de repente le empezó a gustar la cámara y como escalaba, pues le tomaba fotos a sus amigos que escalaban y le empezaron a hablar marcas y así. Y ahora es un director que tiene un Oscar. Sí. En Free Solo, el objetivo era contar la historia de cómo Alex Honnold iba a hacer como esta super hazaña de escalar el Capitán sin cuerda, sin Sí. protección. Pero el documental tuvo mucho éxito porque al final de cuentas, durante toda esa historia, Alex Honnold conoce a su novia, que luego fue su esposa, y ahorita es la mamá de sus hijos. Ujú. Eh, entonces terminaron dentro de un documental deportivo de una historia, o sea, como una hazaña muy peligrosa y así, terminaron contando una historia de amor. Sí. Entonces por eso como que tuvo mucho éxito el documental, porque cualquier persona, sea escaladora o no, va a empatizar con una historia de amor. Sí. Y fue lo que hizo muy bien Jimmy Chin, que no hubieran podido planear para eso porque ellos no sabían que Alex Honnold iba a conocer a esta chava, Ujú. y era imposible que lo planeara. Sí. Ese tipo de cositas creo que es lo que te enseña a saber que pues, te tienes que dejar llevar por la historia y saber cómo contarla de la mejor manera. Sí. Sí, fíjate que ese documental estuvo muy interesante, como dices, el, el, el que el muchacho, pues él estaba planeando todo lo que iba a hacer, pero no esperaba que iba a encontrar el amor, el compa ahí Ujú. en el Capitán. Aparte, Exacto. esa área de Yosemite está hermosa, hermano. Está hermosa. Sí, no he ido. Me falta ir a Yosemite. Necesitas ir. Hay muchas, caminos para hacer hiking que te llevan a Ya. lugares que tienen unas vistas buenísimas. Sí, sí, tengo muchas ganas de ir Sí, algún día. sí. Eh, ahorita que hablabas sobre que no sabes lo que va a pasar eh, en una grabación, ¿de dónde sacas inspiración tú para seguir haciendo tus tomas, tus videos? ¿De dónde te nutres? Creo que o sea, me encanta ver documentales, Ujú. me fascina ver documentales. Ujú. De ahí creo que agarro mucha inspiración y también o sea, creo que hay un balance entre no nada más grabar por grabar, pero como enfocarte en tener la historia, Ujú. porque muchas veces, sobre todo en temas así de deportes de alto riesgo o así, eh, puede ser que la toma no sea, o sea, no es la mejor iluminada o el mejor ángulo o así, pero mientras estés contando la historia de que están atorados en una tormenta y que ya no tienen comida y están colgados en una pared y así, esa toma va a valer muchísimo más a que si no lo hubieras hecho porque, ay, es que la luz no está bien. Entonces, Sí, creo que también eso me ha enseñado mucho el ver otros documentales que de repente ves una toma que igual y la toma está grabando más al piso que a la gente, pero escuchas el audio, alcanzas a ver el fuego de la estufa, ujú, eh, ves, no sé, las manos vendadas o algo sí, que te mete en la situación y te hace entender, hasta la toma fea te hace entender lo difícil que era grabar en ese momento. sí, Entonces, mucho de mi inspiración la saco de documentales. También creo que es muy importante sacar inspiración de otros lados que no sean audiovisuales, o sea, sí, de música, de arte, de películas que no sean documentales, sí, y bajar eso, o de comerciales también de repente, bajar eso a tu craft. O sea, al final de cuentas todos somos eh, ladrones de muchas cosas, sí, pero lo que lo hace original es que tú sacas inspiración de,
aquí, de aquí, de aquí, de aquí, y luego todos esos elementos los juntas en una sola cosa y ahora esa es tu aportación y Sí, ese es como tú interpretas todo esto que estás consumiendo. sí, Y va a ser bien diferente para ti que para mí. Tal vez yo de mis viajes, de platicar con la gente de Bolivia y todo esto voy agarrando inspiración y luego lo aplico en un proyecto y tú del Golden Gate y de California y de los atardeceres que siempre vives allá y bla, 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 y vas agarrando como inspiración de todas estas cosas y las bajas hacia algo que para ti hace sentido y luego alguien puede jalar inspiración de lo que tú hiciste y ese que tú hiciste es la recopilación de todas estas cosas. Entonces, sí, así vas jalando como inspiración de muchas cosas. sí, Eh, Algunas son documentales y tal cual como proyectos como los que tú haces y otras cosas tal vez son nada que ver a un músico que viste en la calle o a un artista que viste en no sé dónde o tal vez la película de Star Wars que viste una toma que te encantó pero pues no es documental pero luego tú la replicas en un documental. sí. Eh, Como que todas estas cositas bajarlas y adaptarlas hacia lo que tú haces, de ahí voy bajando inspiración, pero sí soy alguien que ve mucho documentales de deportes, o sea, me Sí, encanta desde chiquito, me encantaba ver Animal Planet, National Geographic y sí, hasta la fecha lo sigo consumiendo bastante. sí. Fíjate que eso que dices es bien importante. Somos un producto de todo lo que consumimos al final del día, Ujú. porque yo me he dado cuenta, hace algunos años yo hacía de esos eventos de los meetups, donde Ajá. invitaba modelos, invitaba fotógrafos y pues todos a crear contenido, ¿no? Y lo que yo me daba cuenta es de que muchas de las veces la foto que tomaba el fotógrafo que estaba a un lado de mí era completamente diferente que la que yo tomaba, independientemente del ángulo, independientemente del tipo de edición que hacía ese fotógrafo, aún estando los dos disparando hacia la misma modelo, el mismo escenario y todo, completamente Sí. diferente. Entonces está muy padre como te digo, el que somos un producto de todo lo que consumimos. Pero sí, los documentales, hermano. Hay un documental que a mí me voló la cabeza. Se llama Photography in the Dark. Ok, Creo que está en HBO. Y lo voy a este ver. documental es sobre fotógrafos que son ciegos. No lo he visto, pero, o sea, no lo he visto completo, pero creo que Ajá. sí sé que está ahí. Sí, muy bueno. O sea, te abre la idea de que pues, no importa si tienes todos tus sentidos completos, al final del día, si quieres crear algo, creas algo. En este documental hay un fotógrafo que hace chasquidos con la boca y de esa manera ubica dónde está la modelo para saber a dónde disparar con la cámara. Entonces, hermano, Como si fuera un como murciélago. si fuera un murciélago exacto. Qué loco, Sí, qué loco. Hay uno, te regreso la recomendación, hay va. uno que se llama Meru, Ok. que es también de Jimmy Chin. De hecho, es el documental que lo puso como eh, primero así en ojos de la gente. Ujú, Eh, y es de una de las montañas más difíciles, no de las más altas, pero más difíciles porque son muy técnicas ujú, de subir. Eh, y es una historia, o sea, para subirla se tardaron, creo que fueron 3 intentos para lograr subirla y es una montaña que está súper aislada y así te mete mucho. Creo que ahí te enseñan muy bien, o sea, si lo ves como con ojos de productor y viendo que lo que toma el hacer un documental así, te das cuenta lo que vale el grabar, aunque esté fea la toma o las condiciones no sean las perfectas o así, pero que te sientas tú parte como si estuvieras tú también ahí colgado en la montaña con ellos ujú. y lo hace bastante bien Jimmy Chin ahí. Y lo grabó creo que todo con una 5D Ok. de Canon, o sea, digo, es del 2015 creo el documental, Ujú. pero también te das cuenta que el equipo, o sea, no tienes que grabar con una camarota para contar una historia chida que valga la pena contar. Sí. Sí, eso era lo que también te iba a preguntar. ¿Qué tan importante crees tú que es el equipo? Yo siempre digo que la cámara más buena es la que tienes a la mano y la que vas a poder usar.
Sí. Y aplica para todo, o sea, tanto para alguien amateur o alguien profesional. Ujú. Obviamente, de repente hay proyectos que exigen cierta cámara, ciertos lentes, porque pues ya es un poquito más especializado, pero así como a grandes rasgos, sobre todo para temas de documental, nos ha tocado a nosotros muchas veces que por temas de acreditación o por X o Y cosa no podemos meter las cámaras grandotas y terminamos grabando con el celular o con una Osmo o con una GoPro, y esas tomas terminan estando en la versión final porque vale más el, la historia Sí, a que haya sido grabado en 8K con una red. O sea, al final de cuentas lo que necesitas es tener la toma, y la toma la puedes tener con una camarota o con una cámara más chica. Y si obviamente el mundo ideal es haber grabado con una cámara con la Burano y estabas microfoneado y todo, sí, pero pues hay veces que no se puede, y la cámara que tengas a la mano. Entonces muchas veces a las producciones nos llevamos GoPros, Osmos, porque ya estamos preparados para que nos digan de que, no, con tu acreditación no puedes pasar acá, o la cámara está muy grande, no puede entrar, lo que sea, sí, y grabamos con estas otras cámaras. sí. Sí, al final del día, como dices, el tratar de arreglar y grabar con lo que puedas o con Sí, lo que tengas a mano, eh, al final del día, cuando la persona que ve el video ya ha terminado, la persona no sabe si batallaste tú para tomar la toma, exacto. si podías enfocar o no podías enfocar, o si el desenfoque que tienes en el sujeto así lo Es querías el hacer. propósito, sí. Exacto, tal vez te salió de porque no enfocó bien, Sí, pero eso la persona que está viendo el video no lo sabe. exacto. Sí, y lo importante es la historia, o sea, la Ujú. historia siempre manda, y compartir el mensaje sí, pues el arco narrativo es lo importante. Entonces, Sí, eso lo consigues teniendo la toma, la tengas como la tengas. sí, Obviamente, pues el mundo ideal es tenerlo súper bien grabado y súper bien planeado y todo, pero pues no siempre se puede, y sí, hay que saber eh, improvisar. sí. Ok, déjame te pregunto. Esta no sé qué tan fácil es para ti. Eh, si solo pudieras quedarte con una lente para grabar todo el tiempo, ¿qué lente usarías? Mm, Fíjate que los lentes que más uso es un 14-35 Ok, y un 70-200. ok, Creo que si tuviera que quedarme con uno, me quedaría con el 14-35. El 70-200 me encanta y me ayuda mucho a como pues conseguir cosas más de lejos. ujú, Es un lente también bastante compacto, para para hacer telefoto. sí, Eh, pero el 14-35 me he dado cuenta que me da más ese feeling de poder estar cerca del sujeto y sí, tener, o sea, te hace sentir a ti como persona que lo estás viendo más parte de la situación, porque te sientes más cerca, te sientes más como uno más de los que están ahí. Entonces creo que el 14-35 sería mi go-to. O hay un RF de Canon que es un 24-105 2.8, también ese, pero es más grande, entonces es más pesado. sí, Creo que el 14-35. sí. Aparte siento que también, como dices, el 1435 te siente más cercano, pero a la misma vez te da esa sensación de qué pequeños somos en contra de lo que Ujú, está alrededor de nosotros, ¿no? exacto. Sí. Sí, muchas veces en, y de repente hago este ejercicio yo solito, o sea, el forzarme a ir a algún lugar con un solo lente pues para explorar la cabeza, y al final te das cuenta que, híjoles, no sé, me encantaría aquí tener el 70-200 para poderle tomar foto a ese chavo que vaya, se hubiera visto bien padre, pero volteas para atrás, porque pues no tienes el 70-200, volteas para atrás y acá viene otro y también esa toma se ve bien padre, y Ujú, no lo hubieras pensado si hubieras tenido la oportunidad de tener ese otro lente. sí. Entonces, de repente también es buen ejercicio creativo
el forzarte a usar solo un lente Sí, para pues que cambies tu perspectiva de cómo disparar sí, o sea, es trabajar el músculo del cerebro otra vez y que no te sientas de que, cámbiame el lente, muévele acá, y que estoy tirando en 8K, entonces luego puedo cropear en postproducción. O sea, sí, de repente forzarte a tener ciertas limitantes te ayuda también a ser creativo y arreglar la situación para que se vea bien. sí. Fíjate que cuando yo empecé en esto cuando agarré de principio la cámara, una vez fui a un taller o una charla de unos fotógrafos y estaba ahí un fotógrafo que pues era de ascendencia asiática ¿Ok? y el vato dijo que él era fotógrafo de bodas, pero él era fotógrafo de bodas internacional. Él andaba por todo el mundo haciendo las bodas y ¿Ok? que él mínimo cobraba $10,000 por boda. Y así como que, oh, ok, Órale. chido. Y decía que uno de sus trucos o sus ideas sobre el equipo era que él solamente tenía dos lentes, un 35 y un 50. Y si ocupaba zoom, usaba sus piernas. Dice, el tener el lente así nomás te hace flojo. Usa tus piernas, usa tu cabeza Claro. y muévete para donde quieras o necesites ir. Y así como que, órale, en lugar de estar Sí, invirtiendo. y creo que es algo que sirve, sobre todo en bodas, Ujú, está más complicado de repente y digo, al final se puede y está padre trabajar el músculo de creatividad o cambias la toma, igual y te das cuenta que no te sale la toma por el lente que traes y la ujú, cambias, pero está más difícil cuando estás colgado de una pared y no te puedes sí, mover sí, sí, porque sí, literalmente estás colgado, ahí sí te sirve el poder hacer zoom o no. sí, Pero sí, o sea, igual y te das cuenta que, no sé, tal vez estás muy cerca del sujeto, entonces en vez de tener una toma general de todo él, pues grabas sus manos agarrando la piedra o lo que sea sí, y te da una toma de detalle que no hubieras tenido porque estabas pensando en tener la toma general. sí. Que, fíjate ahorita como persona creativa joven, en tu caso, ¿qué tan importante crees que son las redes sociales para los fotógrafos o videógrafos en general? Yo creo que son una herramienta, o sea, es una espada de dos filos que puede ser una herramienta bastante útil. Al final de cuentas, pues es contenido también ha ayudado a que la gente le ponga más importancia a las fotos y a los videos y ha Ujú, impulsado mucho todas las carreras alrededor de foto y video. Pero también creo que por varias razones puede ser también tu enemigo, porque te puedes comparar con mucha gente de otro lado del mundo a la que no sabes en qué situación nació o está y tú te estás comparando con esa persona, sí, que ni al caso que te compares con esa persona porque son dos personas completamente diferentes. También puede ser que te termines quedando tú según tú estás agarrando inspiración, pero pues ya en realidad llevas 3 horas viendo el celular. ujú, Este, entonces, creo que depende cómo las uses, puede ser una herramienta o puede ser algo que te termine atrapando ahí un poquito. sí, Eh, pues es de buscarle la manera y que te sume y que no te reste. sí, A mí me pasa, o sea, yo de repente me doy cuenta y creo que a muchos nos pasa que de repente se te fue el tiempo y estuviste viendo, según tú ibas a buscar inspiración y ya te quedaste viendo media hora más de lo que ibas a ver. sí, Entonces, pues sí, nada más es de ser conscientes y tratar de usarlas de la mejor manera para que no te terminen restando. sí. Sí, pues es que al final del día todos quisiéramos ser Peter McKinnon, ¿no? Pero... Ajá, exacto. y Sí, contar no, las o historias luego como las ves, cuenta él. exacto, o luego ves una foto que subió él que le fue súper bien y tú subes alguna foto parecida porque te inspiraste en lo que tomó él y a la tuya no, porque pues no tienes la misma audiencia, no, o sea, Sí, eh, no tiene sentido que nos comparemos con esa gente. sí. No, y aparte, fíjate, ahorita lo que yo he estado notando que cada vez como que tienes menos interacción con la gente que te sigue en las redes sociales, Sí, en Instagram en específico, porque hace rato estaba viendo unas publicaciones de alguien que tenía
30,000 seguidores y tenía 300 likes en una foto. Como que está raro. Sí, sí, los algoritmos también son algo que cambia todos los días y nadie le entiende nunca Sí, y entonces sí, mejor sí, enfócate en ser mejor eh, produciendo y no digo que no subas cosas a redes sociales, yo creo que también es algo que si lo sabes usar sí, puede ser una herramienta bastante buena, sí. pero pues depende qué quieras hacer. Si quieres hacer contenido para redes sociales, las tienes que conocer 100% y estudiarlas al máximo. Si Ujú, quieres hacer documentales, puede ser que ni tengas, Christopher Nolan no tiene ni celular, mm, no tiene redes sociales menos, y es sí, productor de las mejores películas que conocemos de Hollywood. sí. Entonces, depende de lo que quieras hacer. O sea, no, si vas a hacer algo especializado, o sea, como para redes sociales y tener clientes de redes sociales, pues necesitas saber cómo funcionan. Si van a hacer más documentales para plataformas o series o películas, pues igual y ni necesitas tener redes sociales. Sí te pueden servir al final para conectar con gente, pues al final de cuentas aquí estamos nosotros gracias a las redes sociales, eh, pero no es algo que necesites y creo que hoy en día la gente piensa que tienes que sí o sí todo subirlo a redes sociales y es la única manera de ser exitoso y mientras más followers tengas, más exitoso eres, pero pues no siempre es el caso, o sea, cada quien tiene su camino y para alguien puede ser tener muchos followers, para alguien puede ser tener un Oscar. Hablando de Christopher Nolan, ¿ya viste su Odisea? Sí, ¿Qué tal? no la vi en IMAX porque no había lugar en ninguna y Sí. ya no me aguantaba, pero sí, ya la vi. ¿Qué te pareció? Increíble. Esa, por ejemplo, creo que es un ejemplo bastante padre de cómo contar una historia. Digo, es una película de Hollywood, o sea, no es un documental, Ujú, pero cómo, o sea, de ahí puedes sacar mucha inspiración para luego cómo contar. O sea, es el mejor ejemplo del viaje del héroe. O sí. sea, cómo gana la guerra y luego pues no puede regresar a su casa y spoiler alert ahí para toda la gente. Eh, pero luego eso lo puedes aplicar en proyectos de documentales o de lo que sea que hagas. Yo Sí. en mi caso de documentales, siendo un atleta, imagínate que sube a una montaña y ya llegó a la cumbre, pero pues todavía falta toda la bajada y tal vez en la bajada se pierde y eh, es otra historia completamente diferente, pero te terminas agarrando inspiración de ahí y entonces yo en el storytelling que haga de ese proyecto puedo regresar de repente a tomas de él jugando con su familia y mientras va bajando, batallando, pensando en de que ya llega a la cumbre, pero todavía me falta llegar hasta abajo, Ujú, está pensando en su familia y en sus hijos y entonces como que toda esta como regresión de los timelines creo que está bastante padre cómo sí. lo manejan y te mete muchísimo en la historia. Sí. A mí fíjate que a mí lo que mucho me gustó de esa película es de que independientemente si leíste ese libro o no leíste ese libro, le puedes entender. Pero si Sí, leíste el libro, pues le entiendes más, obviamente. claro. No, y todos los eh, efectos prácticos que usaron y que no eran CGI, digo, usan de todo, pero el hecho de que sí grabaron en la cueva, por ahí veía también que la parte de los gigantes, en donde Sí, llegan, que está el niño primero riéndose y luego salen como todos los gigantes, sí, usaron a gente, o sea, extras que fueran los guerreros más chaparros, sí, y los gigantes era gente de 2 metros, sí, entonces se notaba esa diferencia de tamaño, pero no eran CGI, o sea, sí era gente real alta y gente real chaparra. sí. Sí, sí, sí. A mí se me hizo muy interesante, hermano, porque, bueno, fue muy esperada. Hubo también mucha, eh, como que va a estar buena, que va a estar mala, Ujú. porque la morena iba a ser Sí, esta. la reina, la esposa del hermano. Sí. Ujú. Y entonces, como que la gente decía, no, pues no hay que. Yo pensé, de hecho, yo pensé que iba a haber algún boicot o algo en contra de ella. Yo Sí, dije, pues ahí que hagan su boicot, yo sí voy a ir a verla. sí.
No, y está muy buena y al final le fue muy bien y creo que la Sí, gente le gustó bastante. O sea, al final de sí, cuentas, pues un proyecto, o sea, una película antes de verla es muy fácil hablar, sí, pero ya que la vieron creo que tuvo muy, muy buena reacción del público. sí, 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 sí. Ahorita mencionabas de que en esta película grabaron dentro de la cueva. Para ti, ¿cuál ha sido el lugar más difícil que te ha tocado grabar? Yo creo que por tema físico en el Huayna, en la montaña esta que te platico que hicimos en Bolivia, Ajá. porque, o sea, realmente sientes que te quedas sin aire. A 6000 metros de altura, cualquier cosita, cualquier movimiento te cuesta, ya te está doliendo la cabeza, llevas 10 horas caminando, te falta oxígeno. O sea, lo que pasa en la altura es que las partículas de oxígeno están más dispersas. Entonces, en cada inhalación que tú haces, Ujú, pues entra menos partículas de oxígeno a tus pulmones, entonces oxigenas menos la sangre, entonces te cansas más, te empieza a doler la cabeza, empiezas a tomar decisiones, o sea, tu juicio empieza a ser afectado. Eh, entonces, a todo eso, súmale el pensar en grabar. ujú. eh, Creo que es de los escenarios más difíciles en los que he grabado. También me ha tocado, por ejemplo, grabar subido yo en una moto, pero al revés, o sea, la moto avanzando así y yo Ujú. sentado de espaldas Ok. para grabar a estos chavos de las bicis, y la moto yendo a 80 kilómetros por hora, en curvas y ajustándose y yo tratando de mantener la toma lo más estable posible. Ujú. Este, entonces, me ha tocado varias situaciones. Yo creo que la de la montaña, por lo que requiere físicamente, ha sido la más difícil. Sí. Ok, ok. Oye, tengo una lista de preguntas rápidas. Es de A que ver, escojas esto o esto. No hay respuestas erróneas. No te voy a juzgar. Pero pues a ver cómo te va. ¿Ok? a ver, dale. ¿Qué prefieres? ¿Agua de horchata o agua de Jamaica? Jamaica, ¿Tequila o michelada? tequila, ¿Chamoy o tajín? tajín, ¿Color o blanco y negro? blanco y negro, ¿Tacos o pizza? tacos, ¿Pozole o tamales? pozole, Esta específicamente para ti. ¿Carne asada o cabrito? carne asada. Fíjate que el cabrito es o sea, se supone que es la comida típica de Monterrey, Sí. pero no conozco a ningún regio que lo coma así seguido. O sea, normalmente la gente de fuera es Ujú. la que viene y prueba el cabrito, pero los regios comemos más carne asada que cabrito. Ok, ok. Es un mito. Es un O sea, mito. sí es la comida típica, pero ningún regio lo come. Ok, ok. Es para los turistas nada más. Ajá. Digo, si hay algunos regios y a muchos les gusta, pero no es. Las carnes asadas sí es algo de todos los fines de semana y Sí, el cabrito de repente. ok. O sea, no es algo que sea tan común. ¿Dulce o salado? Dulce, ¿Amanecer o atardecer? atardecer, ¿El cafecito frío o caliente? caliente, ¿Helado o raspado? helado, ¿Visitar la playa o la ciudad? playa, ¿Gato o perro? perro, ¿Coca o Pepsi? coca, ¿Libros o películas? películas, ¿Vino o champaña? vino, ¿Eres de llamar o mandar mensajes? llamar, ¿Luz natural o flash? luz natural, ¿Instagram o TikTok? Instagram, ¿Videojuegos o un paseo por un parque? paseo por un parque. ¿Stranger Things o Game of Thrones? Stranger Things, Esta no sé qué tan fácil sea para ti porque eres joven, hermano. ¿Bad Bunny o Vicente Fernández? Vicente Fernández, ¿Películas de terror o comedia? comedia, Ok. ¿Foto o video? híjole, es la más difícil. Eh, Video.
No, te tengo una más difícil. ¿Camping o hotel? Ah, camping. Sencillo. Ok, ok. ¿Dron o cámara en mano? Cámara en mano. ¿Viajar solo o acompañado? Acompañado. Ok, ok. Ahora vienen las difíciles, ¿ok? A ver. Esta sí me tienes que dar una respuesta. ¿Color favorito? Rojo. ¿Película favorita? Avatar. La uno. Ok, ok. Era lo que te iba a decir. La última, No, que la por cierto primera. no la he visto. Yo la acabo de ver. No la había visto, pero la acabo de ver. Ajá. Serie favorita. Híjole. Serie favorita. Mm, no sé, fíjate que no soy mucho de... veo Friends con Paola. Friends diría. Ok, ok. Música favorita. Em, House. O sea, música electrónica, pero como house. Ok, Como deep house. ok, ok. Destino de viaje favorito. Algo con playa, algo con playa y montañas, Ok, lo que sea. ok. Costa Rica, Costa Rica, Hawái. Hawái, ajá, a Sí. donde sea que haya playa y montañas. Carro de tus sueños. Una Lexus GX 550. Ok, ok. Espaciosa. Sí, Ya. Sí. Funciona me lleva a la para montaña. campear, para acampar o para Exacto. llevar el equipo. Sí. Ajá. ¿Qué significa el éxito para ti? Poder tener tiempo para hacer lo que me gusta, o sea, poder hacer deporte, poder estar sano eh, y poder seguir haciendo arte y dedicar, o sea, enseñar lo que yo he aprendido a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, o sea, a mis cercanos. Ujú. ¿Qué crees que es lo más difícil? Bueno, en tu experiencia, ¿qué crees que es lo más difícil de ser un fotógrafo o videógrafo así como tú? Mm, yo creo que la incertidumbre, Ok. el, pues que no hay un camino marcado de cómo hacerle. eh, y que pues todos los días tú estás luchando por ti mismo y vendiendo tu propia idea y tu visión y que el único, o sea, obviamente tienes un portafolio que habla por ti, al final de cuentas te tienes que tú vender, tú eres el producto y tú eres el vendedor del producto. Mm. Entonces creo que eso es lo más difícil. Por otro lado, ¿qué crees que es lo más gratificante que te ha traído el ser fotógrafo y videógrafo? Creo que las experiencias que he vivido y la gente que he conocido en estas experiencias. Ok. ¿Qué consejo le darías a alguien que está tratando de empezar en esto de la fotografía o videografía? ¿O que te darías a ti mismo si volvieras a empezar? Mm, paciencia, o sea, ser muy paciente pues es un proceso que toma tiempo y creo que cada vez más el humano se vuelve más impaciente. Ujú. Entonces, paciencia no va a ser de la noche a la mañana, ponerte metas claras también para que esta misma paciencia sepas medir cómo va el éxito según tú. Eh, y no desenamorarte del arte, o sea, ver la manera de que no se termine volviendo un trabajo tedioso solo como para conseguir dinero. Eh, buscar la manera de reinventarte, de buscar que otra vez sea creativo, eh, platicar, tener un grupo de amigos que te apoyen para que termine, que no le quites lo bonito al arte y que te siga haciendo algo que te gusta. Y Sí. explorar, o sea, hay muchas vertientes dentro del mismo arte. Puede ser que tú te dediques a vender fotos o a vender libros o ser maestro de fotografía o hacer trabajos comerciales o eres productor o eres videógrafo. Hay mil maneras de involucrarte dentro del mundo y que
alguna te va a gustar y puedes explorar todas. Ujú, 100%. Ya para ir cerrando, ¿algún saludo o agradecimiento que le quieras mandar a alguien que te ha apoyado en tu carrera creativa? Em, pues a Paola, mi esposa, creo que es ahorita mi apoyo más grande pues al final de cuentas vivo con ella, entonces también es mi psicóloga y la hace de mi amiga, psicóloga, esposa, de repente asistente de producción, de todo. Sí. Em, entonces también estoy muy agradecido con ella por apoyarme como lo hace. Ujú. Creo que el video es o sea, ese video que subió ella a Instagram es una manera de externarlo y es lo que pudo haber visto mucha gente porque le fue muy bien ese video, pero pues es un día a día de yo platicarle cuando estoy feliz y cuando estoy triste, y cuando se cerró un proyecto y cuando me rechazaron un proyecto, cuando me aceptaron la cotización y cuando no, y le toca lidiar con todos los estreses que lidio yo. Sí. Y pues es quien más me ha apoyado y me ha impulsado a seguir buscando y a seguir creciendo, porque también creo que es la persona que más me cuestiona las decisiones y me ayuda a, oye, si es esto lo que quieres, ¿por qué lo estás haciendo? No como porque no lo hagas, sino para yo también como hacer introspección. Ujú. Eh, es alguien que me ha apoyado bastante. Adrián Álvarez, que te digo que fue con quien empecé a hacer todo esto. Eh, Paco y Pablo, que son con los que produzco ahorita, y excelentes compañeros de viaje también. Eh, y nada, pues a todos los que por ahí me he topado en este mundo de la producción, Sí. eh, que al final creo que es un mundo bien bonito y también de muchos amigos y es un mundo de mucho compañerismo y muchas buenas vibras. Entonces, eh, pues qué chido ser parte de este plano de producción y creatividad y arte. Sí, 100% hermano. ¿Cómo la gente te puede seguir? ¿Dónde te pueden encontrar si quieren ver tu trabajo o conocer más sobre ti? Mis redes sociales son Ian Chinoli, en donde más activo estoy es en Instagram. Y ahí mismo en mis redes pueden encontrar las redes de la casa productora, que es Ghost Creative Works. Igual en Instagram es donde más activo estoy. YouTube también subo cosas de repente. Eh, pero sí, síganme por Instagram y mándenme un mensajillo de que vieron aquí el capítulo Sí, para platicar. sí, sí, sí. Sí, de todos modos, en la descripción del episodio voy a poner todas tus redes sociales para que Buenísimo. más gente vaya a ver tu trabajo, hermano, que está muy bueno. Ándale. 100%. Muchísimas gracias. Hermano, pues un gusto haber platicado contigo. ¿O sabes qué? Antes, ya para cerrar, ¿cuáles son tus próximos proyectos? Justo en como 4 días me voy a Londres a seguir grabando un documental de un futbolista que juega allá en una liga de Inglaterra. Eh, Ese es el próximo. Y viene un proyecto que todavía está definiéndose también, pero nos vamos a ir a vivir a Puerto Escondido, justo mi esposa y yo. Ujú. Entonces estamos cerrando también proyectos por allá, con marcas de ropa, con documentales también con atletas de allá. Entonces sí, creo que el moverme también justo lo voy a hacer, lo quiero hacer para pues, salirme un poquito de la rutina de Monterrey y es como cerrarte a un lente, Ujú. al solo poder usar un lente. Ahorita solo estaba, o sea, pues estaba en Monterrey. Sí, Quiero cambiarme de aires para ver qué sale y qué se me ocurre y al final explorar otra perspectiva. sí, 100%. Qué bueno, fíjate que el cambiar de aires tal vez te puede disparar esa Sí, chispa que tal vez ahorita sientes como que te anda faltando. exacto. Sí, 100% hermano. Pues Ian, un gusto platicar contigo, amigo. Un gusto saber de dónde sacas inspiración y todo lo que estás haciendo. En realidad, hermano, la estás rompiendo. Sigue así. muchísimas gracias. Igual un gusto conocerte. Gracias por el espacio. Espero
que mucha gente que por ahí esté soñando con dedicarse a esto le sirva. Y también si alguien tiene más dudas, quiere platicar, pues por ahí están mis redes sociales para que me busquen. Y nada, qué padre ver a más gente involucrada en este mundo que te digo que es tan padre y tan diverso y hay mil maneras de desarrollarse en este mismo. Entonces, pues qué chido conocerte y qué chido coincidir. Sí, hermano. Pues cuídate mucho. Me gustó mucho platicar contigo. Espero que no sea la última vez. Claro que sí, a seguir en contacto. Listo, hermano. Cuídate mucho. Estés bien. Ándale, igual. Bye. Chao. Listo, hermano. Ya quedó.